buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar de derecho, sobre el Código Penal. Hemos invitado al doctor Guillermo Aristimuño, él es abogado con especialización en derechos humanos. Y bueno, ha sido su interés el promover una redacción o la nueva redacción o la redacción del nuevo Código Penal venezolano, más que una reforma, más que cambios cosméticos. Y de ese tema vamos a hablar y por supuesto de otros temas asociados a la justicia en Venezuela. Bienvenido. ¿Cómo estás, Vladimir? Encantado doctor de estar en tu Guillermo programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por abrir esta ventana al pueblo venezolano, pues. Somos los... Bueno, ante todo quería un poco aclararle acá a toda la colectividad la importancia del Código Penal. Nuestra Constitución, de ahí se derivan derechos, deberes, principios fundamentales, división político-territorial, pero ya a partir del artículo número 40 empieza a ver de nuestros derechos civiles, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, a la propiedad, al trabajo, a la educación. El Código Penal es ese instrumento que tiene el Estado, ¿verdad?, para proteger, para tutelar. De hecho, el Código Penal protege tu vida a través de los delitos contra el homicidio, protege tu propiedad a través de los delitos contra la propiedad. Además, ese es el punto importante. El segundo punto importante que tenemos es que el segundo derecho humano fundamental es la libertad. Y el Código Penal es el único instrumento que le permite al Estado quitarte tu libertad. Por tal motivo tiene que estar bien especificado bajo qué concepto te la quito, por cuánto tiempo, por qué circunstancia, ¿no? Y el proceso, que eso ya el Código Orgánico Procesal Penal. Esa es la importancia del Código Penal. A mi humilde opinión, yo creo que es la segunda norma más importante después de la Constitución. Ya que tocas ese punto, me parece interesante, antes de meternos en profundidad sobre la reforma que tú propones, Okay. de acuerdo a las leyes, perdón, a la Constitución y a las leyes, ¿dónde comienza y dónde termina la autoridad que tiene el Estado para llevarse detenido a alguien? Para que una autoridad pueda detener a una persona y el lapso que esa detención puede durar. Es que todo depende. Hay varias maneras de detener a una persona. La manera flagrante o cuasi flagrante es cuando se agarra cometiendo el hecho. El delito. La flagrancia es que te agarre con las manos en la masa. O la cuasi flagrancia, que te vas huyendo de donde se cometió el delito con elementos que te vinculan con el delito, con el clamor público. Y bueno, cuando eres sujeto a una investigación por el Ministerio Público, es acordada mediante la solicitud de un juez de control. El juez de control autoriza tu orden de aprehensión, ¿verdad? Eres aprehendido bajo una investigación previa. Que es una detención preventiva. Preventiva. Que bueno, por la cantidad de situaciones que ocurren en el proceso penal, no termina siendo preventiva. Que una persona puede estar detenida ahorita con el fulano de asociación para delinquir y una serie de delitos que impone el fiscal en la precalificación jurídica. Tú puedes estar 2 años para tú poder demostrar. Es más, lo voy a decir porque tengo responsabilidad de decirlo en nombre de todos los abogados de acá de la República. Todos los elementos que son para culparte, el fiscal tiene la oportunidad de presentarlos en tu acusación, inclusive en tu audiencia de presentación. Más todos los elementos para tú exculpar a tu defendido son elementos de juicio. Entonces tienes que esperar, para tú poder defender prácticamente a tu patrocinado, tienes que esperar el juicio para poner. Tú puedes nombrar en el escrito de secciones, pero la oportunidad procesal para tú llevar a tus testigos es en el juicio oral y público. Y pues un juicio oral y público puedes esperar hasta 2, 3. Lo cual establece una desigualdad entre el ciudadano y el Estado. Totalmente. Y eso no lo previó el legislador. No lo previó el legislador, no, y son cosas también del sistema. Son cosas que va más allá del tema del legislador, son cosas que el sistema mismo... es que no se revisan. Yo pienso que si yo amo mi Constitución, como te lo dije en radio, yo creo que tenemos las mejores constituciones del mundo. Que no se respete, se viola mucho, es otra cosa, pero sí la tenemos. Pero yo sí pienso que si en algún momento se llegara a reformar la Constitución, yo incluyera un artículo que el Código Penal el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal debe ser revisado por lo menos cada 3, 4 años, porque el derecho es un hecho social que va cambiando, que va evolucionando, y cosas que hay que penalizar y cosas que hay que despenalizar. Entonces... Ok, ese punto es interesante. Ahora vamos a entrar ya en la materia del código como tal. Okay. Vamos a hablar del actual Código Penal, de cuándo se remonta ese Código Penal, de dónde viene, de dónde se inspira, bajo qué fuentes se alimenta ese Código Penal. Tengo que hablar brevemente de la historia porque es muy importante, para que vean de dónde venimos, porque quiero acá más que todos los guerreros de teclado despolitizar el tema, cuando es un tema político. ¿No? Fíjate tú, todo comienza en los años de 1800,
Estamos colonizados por el Imperio Español y nos regíamos por las leyes españolas. Ya de ahí viene un gran desequilibrio, porque estábamos regidos por leyes que obedecían a otra cultura, a otra realidad política y social, a otro clima, ¿me entiendes? A otro linaje, por decirte algo. Entonces, ya en el año de 1811 tenemos nuestro primer congreso, meses después de nuestra primera constitución, o sea, nace la primera república, pero no es hasta el año de 1830, el tiempo que se esperó. Se esperaron 19 años para pensar en tener un nuevo código penal, porque se estaban suscitando muchas incongruencias. Porque te puedo decir, la población de Venezuela eran indígenas, negros, esclavos o afrodescendientes, no esclavos, ¿verdad? Y por lo menos el delito de hurto. O sea, un indígena caminaba y agarraba 4 mangos en una mata, ya eso es un hurto. Pero para él era un hurto. Y ahí empezaron una serie de incongruencias. Sin embargo, esa comisión que nombró el Congreso de ese entonces no llegó a nada. Pasan 5 años después, se vuelve a nombrar otra comisión, tampoco se llega a nada. Se fueron nombrando comisiones que nunca llegaron a nada. Hasta que en el año de 1948, ¿verdad?, el presidente en funciones, José Antonio Páez, manda a elaborar el primer Código Penal. Se elabora este Código Penal para que tú veas cómo la política a veces ha hecho daño. Pienso que ha hecho un daño terrible cuando se trata de meter lo político con lo jurídico. Porque José Antonio Páez, que pertenecía a la corriente de los conservadores, realiza el primer Código Penal. Para mí tuvo ciertos errores porque lo que hizo fue prácticamente el código se inspiró en las leyes, el Código Penal español de 1950. O sea, 1850. Estábamos en lo mismo, prácticamente. ¿Qué pasa? Luego hay un cambio de corriente política porque a los 4 meses viene Juan Crisóstomo Falcón, que pertenecía a la corriente federalista. Juan Crisóstomo Falcón, cuando llega, el 8 de agosto, él llega en junio, el 8 de agosto, lo primero que hace es, por decreto, elimina el Código Penal que hizo José Antonio Páez, o que mandó a hacer José Antonio Páez. Yo cuando estoy leyendo la historia, yo digo, bueno, qué bien, porque se dio cuenta que no podíamos seguir siendo regidos por unas normas de una sociedad que no existe en Venezuela. Te lo juro, viendo las páginas, digo, bueno, aquí viene no. Lo que pasó fue que quitó el Código Penal y lo que pasó fue que no hizo Código Penal y volvimos a las leyes del 1800. O sea, retrocedimos casi 63 años atrás. Luego de eso, el presidente Joaquín Crespo, estoy acortando mucho la historia porque hay mucha historia, pero lo estoy poniendo en el año de 1867, déjame si no me equivoco con la fecha, en el año de 1867, el general Joaquín Crespo, ¿verdad?, manda a hacer nuestro tercer Código Penal. Código Penal, que es el Código de Sanardelli, un político de izquierda italiano, muy admirado por mi persona, un político que llegó a ser diputado, presidente de la República. Una de las principales cosas positivas de su código fue que elimina la pena de muerte, aunque ya en Venezuela en el 64 por la Constitución ya estaba eliminada, suprimida, abolida la pena de muerte. Tenemos entonces un código que se llama el Código de Sanardelli, que ya no es un código español, sino es un código italiano. Nos mudamos unos kilómetros arriba y luego de 122 años, Vladimir, 122 años, ese es nuestro actual Código Penal. Tenemos un Código Penal que data de hace 122 años. El actual. El actual. Lo que se ha hecho son reformas. Se han hecho algunas reformas importantes, pero yo los llamo parches, porque su estructura como tal no ha cambiado. Y ahí vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la estructura y todo lo que está pasando. Ajá, ¿y cuáles son los cambios más importantes que se han hecho a ese código desde que fue aprobado? No, bueno, se han hecho aumentos de penas, se han despenalizado algunos delitos. Se han despenalizado algunos delitos, pero seguimos con una estructura que simbólicamente no nos ayuda. Que ahí voy ahorita. Vamos entrando en materia. ¿Cuál es esa estructura? ¿Qué es lo que no ayuda a esa estructura? Ok, ya te voy comentando para ir adelantando. Primero que todo, el orden del bien jurídico tutelado. Te explico. Nuestra Constitución, después de que nos da nuestros principios fundamentales, nuestros deberes, la división político-territorial, ya de entrada en el artículo 40 hacia arriba, empieza a hablar de nuestros derechos. ¿Cierto? Empieza a hablar protegiendo lo más sagrado que es la vida. Luego la libertad. Y así va hasta que llega a la propiedad. Los códigos penales de todo el mundo, que se han ido reformando,
Fíjate que nosotros pertenecemos al sistema continental latino, o sea, obedecemos al sistema continental europeo latino, que es el mismo de Italia, España, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Etcétera. Sin embargo, el Perú en el año 1971 ya tuvo su nuevo código, España en el año 1996, Colombia en el año 1980. Los que nos quedamos atrás somos nosotros, 122 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Código Penal empieza protegiendo los delitos contra la patria. Luego te habla contra los delitos de la corrupción, del peculado. Y así te va nombrando cualquier cantidad de delitos. Y en sus 600 y pico artículos, nuestro Código Penal, en el artículo 405, es que se acuerda que existe la vida. O sea, no le da la importancia a la vida. Los códigos penales de todas partes del mundo comienzan protegiendo lo más sagrado, la razón de ser el universo, que es la vida. Nuestro Código Penal no. O sea, ya ahí te puedes imaginar que nuestro propio estamento jurídico, la Biblia del derecho en Venezuela penal, nuestra bitácora de Huela, los abogados penalistas, los operadores de justicia, no le da la importancia que tiene la vida. Eso es fundamental para empezar. Eso es lo que llamo yo la importancia del bien jurídico tutelado. Yo tengo por acá, por lo menos, yo soy malo con la fecha, ¿no? Pero tengo por acá, en Perú, de 452 artículos, ya en el artículo 108 te protege la vida. En Argentina, de 305 artículos, en el artículo 80 te protege la vida, comenzando, porque antes de eso vienen los principios fundamentales, lo que es la declaración del delito. En España, de 638 artículos, en el artículo 139. En Colombia, de 476, ya en el 103. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Al regreso vamos a seguir evaluando por qué razón hay que cambiar ese código, qué hay que cambiarle, qué es lo que se mantendría, ¿verdad? Y en cuanto al orden, las prioridades que tendría ese nuevo código. Hacemos la pausa y ya volvemos con el doctor Guillermo Aristimuño. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.